Para pensar la Argentina debemos empezar por la Revolución de Mayo. ¿Qué clase de revolución fue la Revolución de Mayo? ¿Qué influencias tuvo de la Revolución Francesa? ¿Quiénes fueron Moreno, Castelli, Belgrano? ¿Qué significa que Mariano Moreno haya traducido el contrato social de Rousseau? Vamos a pensar el papel del pensamiento en los enciclopedistas d'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire y la confianza en el poder revolucionario de la razón. Vamos a pensar por qué los barcos ingleses festejaron la Revolución de Mayo a cañonazos. Vamos a revisar las ideas de las élites intelectuales, de Echeverría, de Alberdi, de los cultos a la europea que gobernaron el país. El primer empréstito de Rivadavia, las ideas de Adam Smith y la constitución de la Argentina como el granero del mundo. ¿Qué significa que un país sea el taller y otros sean el granero? Tenemos que pensar cómo se llevó adelante la organización nacional de la mano de Sarmiento, de Mitre, de Roca, el Facundo, la causa de la civilización, cómo la razón europea, la razón burguesa, atravesó todos estos procesos. Vamos a ver qué nos dicen Adorno, Horkheimer, Benjamin de esta racionalidad. Vamos a pensar por qué en Estados Unidos pudo consolidarse el modelo industrialista promovido por el norte y en cambio en Argentina las cosas fueron distintas. La República Argentina empieza con una revolución a la cual, digamos, este concepto de revolución tendremos que ver en qué medida le cae justo, le cae excesivo o le cae escaso. La Revolución de Mayo surge de una revolución europea, de la Revolución Francesa. Mariano Moreno, que es el líder de la Revolución de Mayo, había traducido el contrato social de Rousseau, eliminando las partes destinadas a las cuestiones religiosas, que no le importaron mucho a Moreno. Moreno era un joven abogado, brillante, tenía un par de amigos, Castelli y Belgrano, sobre todo, y Moreno incorpora de los pensadores franceses lo que podríamos llamar el poder revolucionario de la razón. Lo que hace la Revolución Francesa, que está hecha por el pensamiento iluminista, aparte de todas las condiciones sociales, por supuesto, y aparte de dinamitadores excepcionales como la célebre frase de María Antonieta, ¿para qué piden pan? Si no tienen pan, que coman pasteles, digamos, que son esas frases que detonan una revolución. Pero habían sido los enciclopedistas, los que habían escrito la enciclopedia, d'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire, por ejemplo, que había escrito novelas como Cándido, así terriblemente subversivas, los que habían considerado que la realidad debía adaptarse a los fines de la razón, que la razón era revolucionaria y que aquella realidad que no se adaptara a la razón debía ser transformada. Entonces es esta razón que surge con el pensamiento de las luces de la razón, con el pensamiento iluminista, la razón que ilumina, la diosa razón. Es este pensamiento de la Revolución Francesa que piensa lo siguiente. Bueno, aquí dicen hay algo claro, hay una monarquía en la cual hay un monarca, Luis XVI, que dice gobernar por derecho divino. Como no hay derecho divino, el único derecho que hay es el de la razón que reside en los hombres, a este rey se le acabó
digamos, el fundamento de su poder. Entonces, nada mejor para terminar con un rey que guillotinarlo. Lo guillotinan y toma el poder la burguesía francesa, que ha hecho una alianza sumamente productiva con el proletariado francés, el campesinado francés. Se trata de expulsar del poder a una clase, la monarquía, la nobleza, la podredumbre que se acumulaba en Versalles. Entonces se toma la Bastilla, que es una toma simbólica, y así la burguesía, respaldada por las masas de la clase obrera y respaldada por su propio poder masivo también, realiza la Revolución Francesa. Aquí entonces el joven Moreno, que había traducido, como dije, a Rousseau, tenía muchas lecturas de ideólogos franceses. Estas lecturas no las había hecho en Buenos Aires, las había hecho en Chuquisaca, hacia donde iba para poder leer, porque allá en los conventos se escondían los libros que venían de la Europa, los libros de lo nuevo, del cambio. Bueno, y aquí es la gran pregunta que se hace Moreno. Moreno dice, ¿cuál es el cambio que debe haber para este país? ¿Qué es lo que debe cambiar en la Argentina? Entonces, junto con Castelli, junto con Belgrano, deciden, bueno, hay que terminar con el poder español, indudablemente. Estamos hartos del poder español, pero no estaban hartos del poder español solamente porque los españoles los dominaban, porque gobernaban los virreyes. Efectivamente, la revolución consistió en renovar toda esa capa de virreyes y reemplazarla por gobernantes criollos. El primero de los cuales fue Moreno, que cogobernó con las milicias de Saavedra, que era un militar. Moreno no tenía una gran oposición en Saavedra, era mucho más inteligente que Saavedra, ese no era su problema. El problema es que Moreno dice, bueno, acá hay que cambiar, tenemos que echar a los españoles y tenemos que hacer una revolución. Pero para los que creen que Moreno podía hacer una revolución al estilo jacobino, al estilo de la Revolución Francesa, caen muy pronto en la cuenta de que Mariano Moreno y Juan José Castelli tenían las ideas para hacer la revolución, pero no tenían las bases sociales. O sea, aquí no había una burguesía revolucionaria. No había una burguesía revolucionaria. No la había. Entonces, Moreno decide hacer la revolución con sus amigos. Sin embargo, y este es el primer punto que yo pido que fijemos, Moreno no necesitaba una burguesía revolucionaria porque Moreno no iba a hacer una revolución al estilo de la Revolución Francesa. La Revolución de Mayo no suplantó a una clase social por otra. Suplantó a un grupo gobernante español por un grupo gobernante criollo. No hubo una nueva distribución en la tenencia de la tierra, que es algo fundamental en toda revolución. ¿Y por qué? Porque cuando se produce la Revolución de Mayo, los barcos que están anclados en el estuario del Río de la Plata, los barcos ingleses, la festejan con cañonazos. Cañonazos. ¿Por qué los barcos ingleses tiran cañonazos cuando se produce la Revolución de Mayo? Porque Inglaterra está muy contenta con la Revolución de Mayo. Porque Inglaterra se había equivocado enormemente con la Argentina, y esto lo va a decir después George Canning, lo van a decir otros ministros ingleses que van a recomendar cómo se hace adecuadamente una política colonial. Entonces, lo que dice Canning es lo que piensa Moreno. Canning dice, qué estúpidos que fuimos cuando en 1806 y 1807 quisimos invadir
esas provincias del Río de la Plata. En realidad no fue exactamente una política británica, más bien fue una aventura del general Vélez, pero después fue más serio el asunto y más torpe. Y perdieron porque ahí efectivamente los criollos se unieron a los regimientos y ahí comienza a surgir la perspectiva de la posibilidad de una autonomía de, digamos, de gobernabilidad. Entonces Canning dice, no vamos a entrar, esto lo he dicho a lo largo de muchos años, pero es que es tan claro, no vamos a entrar más como guerreros, vamos a entrar como mercaderes. Una cosa es entrar como guerreros, a someter a la población, digamos, a hacerles cantar el himno inglés y todas esas cosas, ¿no? La bandera inglesa. No, dice Canning, que tengan su himno, que tengan su bandera, que tengan todo lo que quieran. Nosotros los vamos a dominar a través del comercio. Y así lo hicieron. Y Moreno lo que pensaba era lo siguiente: España es el atraso. Nosotros tenemos que salir de la órbita española. Ustedes observen que la Revolución de Mayo no se hace, digamos, explícitamente contra España, sino que se usa lo que se llama la máscara de Fernando para decir que no es una revolución contra España, sino que mientras España está bajo la dominación bonapartista, este territorio se va a gobernar a sí mismo en nombre del rey Fernando VII. Y lo que revela, bueno, una característica del surgimiento de esta nación, que surge enmascarada, digamos.